reconocido abogado penalista de la ciudad de Arrecifes, que fue el representante de su estudio jurídico, fue el que llevó adelante la defensa de Griselda Fase y que logró, además, esta situación de que el jurado ciudadano en el juicio la declarara no culpable, es decir, inocente, la absolviera de responsabilidades penales. Doctor Félix, buenos días, gracias por atendernos un sábado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, en principio, bueno, me gustaría que nos cuente un poco cómo fue el desarrollo de la causa y el planteo que hicieron ustedes como defensa que logró en el marco de estas dos audiencias de la semana, de esta semana, ¿no? Durante miércoles y jueves, que el jurado ciudadano se volcara hacia su planteo de no culpabilidad de Griselda Fase. Bueno, en primer momento, desde que tomamos contacto con los familiares de Griselda, específicamente con su hijo Alexis, que fue quien nos vino a consultar sobre la posibilidad de que nosotros asumiéramos su defensa, porque querían cambiar eh, su, su defensor. En ese caso tenían un defensor y una defensora. Bueno, nosotros hablamos primero con ellos, después yo me entrevisté con Griselda, que en ese momento estaba alojada en la DDI de San Nicolás. Hablé con ella y bueno, y optamos por aceptar la propuesta y nos pusimos a trabajar. Vimos el expediente, vimos que las pruebas eran muy poco concretas y concisas respecto de la teoría que tenía la Fiscalía de cómo había sucedido el hecho. No había... ¿Cuáles eran los elementos con los que la Fiscalía logra llegar a la elevación a juicio? Porque la verdad es que el episodio era bastante confuso y, Sí, digo, y la discusión era si Ángel Cañete se había autoinfligido las lesiones sí, o si se las había provocado un tercero, ¿no? un tercero. Sí, en realidad es inexplicable cómo la causa fue elevada a juicio. Porque desde el momento en que la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen revoca la prisión preventiva, Sí. en enero, allá por enero del 2023, desde ese momento no hubo más producción de prueba de cargo. Y esa revocación de prisión preventiva fue por falta de mérito, además. Fue por falta de mérito, fue una libertad por falta de mérito. O sea, y la resolución es extremadamente larga, va rebatiendo cada uno de los elementos de prueba que a ese momento el doctor Parodi había tenido en cuenta para dictar una medida tan grave como la continuidad de la privación de libertad Claro. de Fase. La Cámara fue diciendo, usted dice esto y esto usted no lo puede tener semi probado con lo que esta instancia judicial requiere. Claro. O sea, porque la gente tiene que saber que cuando una causa tramita por la etapa preliminar, por la etapa investigativa preliminar, todo lo que se discute ahí es en grado de probabilidad. O sea, no hay certeza. La Claro. certeza se adquiere con la sentencia. O sea, ahí a una persona se le fulmina la presunción de inocencia. Claro, es como ¿Se entiende? elementos de sospecha más o menos firmes como para, ¿no? O Claro, sea, el código dice semiplena prueba e claro. indicios vehementes y concordantes. Eso es lo que es el código de procedimiento, ¿no? Bueno, esa semiplena prueba y esos indicios vehementes y concordantes, a criterio de la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen, no No estaban, existían, claro. porque y ordenaron la libertad. De ahí en adelante todo lo que se hizo fue prueba de descargo de la defensa. ¿Me entendés? Porque la Cámara remarcó, por ejemplo, que no se había hecho una operación de autopsia, y lo remarca varias veces en esa Sí. resolución. En una parte dice ausencia inexplicable de la operación de autopsia. Pero, perdón, ¿cómo no hay autopsia? ¿No hubo No hubo autopsia? autopsia, nunca se hizo la autopsia de la persona fallecida. ¿Y No se cómo? ordenó una autopsia. Pero, perdón, ¿cómo podrían establecer si las lesiones fueron Lo autoinfligidas hicieron o en no base de sin autopsia? el perito médico hizo un dictamen en base a la historia clínica del fallecido. Nunca tuvo contacto directo con el muerto, con lo cual no determinó cómo era la lesión, Pero no, cómo perdón, fue el ingreso. doctor Félix, me sorprende, digo, no miraron el cuerpo, No, no miraron la lesión, no dijeron, no, che, el cuchillo entró por acá o entró por allá, no, no, fue por Ni arriba, siquiera fue para hicieron abajo, fue... ni siquiera hicieron un examen externo del cadáver.
estando la persona internada en San Nicolás al momento Claro. de que fallece, ¿no? Que un momento muy importante, ¿no? Es más, Porque nosotros lo pedimos, nosotros pedimos que se hiciera la autopsia. Nosotros la pedimos. es que la mejor manera de Y nos establecer, dijeron que no. la mejor manera de establecer si las heridas tenían visos de haber sido autoinfligidas o no era Sí. ese examen. Sí, 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 pero lo pedimos nosotros. ¿Eh? Lo pedimos nosotros porque nosotros queríamos determinar que la muerte del señor Cañete fue por una cuestión ajena a las lesiones que él se autoinfligió. Ajá. ¿Entiende? Y quedó probado eso. ¿Por qué? Porque cuando va a declarar al debate una de las médicas del hospital de San Felipe, que hoy es la directora asociada del hospital, Sí. o sea que no estamos hablando de un médico de planta, hoy es una de las autoridades máximas. En ese momento era residente de terapia intensiva, ahora es directora asociada. Yo le pregunto, en base a la historia clínica que ella misma suscribe cuando fallece Cañete, Sí. entonces la causal de la muerte es un shock séptico por mionecrosis causada por una bacteria, Claro. una infección generalizada. Una infección Entonces yo generalizada. le pregunto, digo, explíqueme, doctora, digo, porque yo soy un ignorante respecto de la medicina. Entonces, ya que la tenemos usted acá, explíquenos. ¿Qué es una...? Entonces, buscamos el nombre googleamos lo que significaba la bacteria, Ujú. y la bacteria dice que es una bacteria que se encuentra generalmente en los hospitales, y que si no es tratada debidamente en tiempo oportuno con medicamentos de amplio espectro, pone en alto riesgo la vida del paciente. ¿No? Una bacteria intrahospitalaria, digamos. Claro, la bacteria se llama Enterococcus faecium, lo dice la historia clínica. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿esto es una bacteria que puede generar una infección intrahospitalaria? Sí, me dice. ¿Y esta es la bacteria que complicó la salud de Cañete? Sí, me dice. Claro. De hecho, él estando internado tuvo Escherichia coli, tuvo neumonía. Ajá. Ah, sí, tuvo recuerdo toda que tuvo esa, neumonía, sí. tuvo todas esas complicaciones que están en la historia clínica. Claro. O sea, no que lo estoy diciendo yo, ¿eh? Sí, sí. Eso está Tuvo probado. una serie de complicaciones, doctor, igual, tuvo una serie de complicaciones que se sumaron a una problemática inicial que era ni más ni Claro. menos que haber perdido mucha sangre por Pero la no lesión hubo en la un arteria nexo femoral, ¿no? La pérdida de sangre fue respuesta casi en el momento, porque los médicos que lo atendieron en el Hospital Rufa de San Pedro, que si bien tuvimos una discordancia respecto de ellos decían si creían o no creían lo que el imputado, lo que la víctima le manifestó de que Sí. él se había causado sus propias lesiones, Sí. porque eso se lo dijo la víctima a 3 médicos de San Pedro, a 4 médicos de San Pedro en realidad, ¿eh? Y los 4 médicos lo declararon en el juicio. Claro. Después hicieron una opinión de que les parecía raro, pero le digo, bueno, yo le pregunté, le digo, ¿ustedes son médicos legistas como para poder determinar con certeza si esa lesión fue causada? No. Entonces, Claro, hay una diferencia entre ser un médico legista y ser un médico de urgencia. Esos, o ser un médico- esos médicos de la guardia de emergencias que lo Claro, asistieron claro. no estaban en condiciones de afirmar de afirmar eso porque no tienen la especialidad. si las lesiones eran autoinfligidas o no. O sea, no. Entonces, a mí me parecía como muy aventurado que Pero eso- perdón, doctor, ¿ningún momento lo revisó? ¿Hubo intervención de médico forense No. para analizar mientras No. estaba Cañete en vida, internado, el tipo de lesión que había y Absolutamente intentar no. evaluar cómo podría haber sido provocado? Porque Cañete no estaba en condiciones de declarar ante fiscalía. Cañete no estuvo en condiciones de declarar, salvo un día y medio que le sacaron el respirador y después lo volvieron a entubar porque Claro. su situación tenía problemas respiratorios a causa de la neumonía que estaba cursando, Claro. ¿no? Entonces, lo que no se probó es el nexo causal entre las lesiones causadas y su posterior Ujú. fallecimiento. Tengamos en cuenta que su fallecimiento ocurrió 18 días después de que, Claro. de que se autoinfringe las lesiones. ¿Entiendes? O sea, él estuvo primero 6-7 horas en el Hospital Rufa, fue derivado,
al Hospital San Felipe, y después no quisieron derivarlo a un centro de mayor complejidad, a pesar de que mi defendida Claro. Ahora, lo había solicitado. con este panorama llegan al juicio con dos particularidades. Por un lado, sin certeza respecto de si las lesiones eran autoinfligidas o no, y sin Sí, certeza respecto de que el causal de la muerte tenga vínculo con esas lesiones, porque después de todo, sus complicaciones de salud vinieron después por otro tipo de situaciones. correcto. Y una vez, Entonces, eso es lo que nosotros le hicimos ver al jurado. claro, y el... Además de que no estaba probado, disculpame que te interrumpa, sí. además de que no estuvo probado de que dentro de la casa hubiera habido dos personas al momento de que se genera la lesión. Bueno, ese era todo un tema, ¿no? Porque la situación, digamos, de los vecinos que lo ayudaron fue que Griselda Fase vino después al lugar. Claro, y nunca nadie dijo haberla visto salir desde adentro de la Ujú. casa. Porque es mentira, ella no estaba dentro de la casa. ¿Entiendes? Claro, claro, no, ¿Eh? no O había sea, ningún elemento que pudiera no hubo probar. no hubo ningún elemento que se hubiera aportado en una investigación que tuvo trámite desde noviembre del 2021 Sí, hasta casi mediados del 2024 o fines del 2023, principios del 2024. Mirá si hubo tiempo claro. de recabar Ahora, información doctor, y no hubo nada. Hubo testigos que fueron cambiando su declaración, quién sabe por qué. ¿por qué? ¿Qué decían? Y, por ejemplo, el testigo estrella, como le digo yo, Había un testigo estrella. el testigo estrella, como le digo yo, que es un vecino de ahí, el día del hecho, que es la persona que ayuda a Sí, Cañete con el torniquete y está ahí, y después sale de testigo del procedimiento que hace la policía científica, ese mismo día le toman una declaración en la sede de la comisaría a instancia del órgano fiscal que estaba de turno, ¿no? Y que iba a intervenir en la investigación, y su declaración tiene apenas 10 renglones. claro. No Entonces, dice ¿cómo nada. puede ser que un testigo que ese mismo día participa, o sea, interviene, ayudando a una persona que vio todo lo que vio en vivo y en directo, toda la situación del hombre pidiendo auxilio, Ujú. asistiéndolo, y después asistiendo a la policía, siendo testigo, entrando a la casa, viendo la sangre, viendo el dormitorio, viendo todo, su declaración sea de 10 Claro, renglones? no tenía más de 10 líneas para decir. Y sin embargo, No, y y después amplió. 4 meses después, ¿eh? Su declaración tiene 6 páginas. Ah, se acordó. De golpe se acordó de todo. ¿Se entiende? Qué difícil así. Entonces es sospechoso. O sea, Ahora, nosotros no le echamos la culpa a la fiscalía de ese cambio de declaración que tiene el testigo. Hubo otra persona que para mí incidió sobre la declaración del testigo. No lo vamos a saber nunca y sí. tampoco ya nos interesa saberlo. Claro, pero digo, estamos hablando de que, porque así es muy difícil la administración de justicia, así digo, porque si el hecho ocurrió en noviembre de 2021, el juicio fue en abril de 2025, son 3 años y medio en los que Griselda Fase estuvo sospechada de homicidio agravado por el vínculo, es decir, de haber Sí, matado a su marido, ni más ni menos. O sea, porque sí. esa fue la acusación. Digo, es muy difícil la administración de justicia, si 3 años y medio bajo la lupa de la justicia, sospechada de haber matado ni más ni menos que a su marido. Es muy complicado, eso yo lo dije en el alegato final al jurado y le manifesté, le digo, esto nosotros no deberíamos estar acá en esta audiencia. O sea, yo no debería estar trabajando hoy acá, ustedes no deberían estar sentados ahí siendo jurado y teniendo que resolver esta cuestión. ¿Sabe por qué? Porque la cosa se venció. Toda causa penal tiene un plazo para ser investigada desde el momento en el que a la persona acusada se le recibe declaración indagatoria. Sí. Y más cuando está detenida, ¿no? En este caso ella tuvo 4 meses detenida.
y después salió en libertad. Claro. Pero el plazo se vence. La fiscalía, todas fiscalías, artículo 282 del Código de Procedimiento, tiene un plazo que lo puede prorrogar hasta el máximo de 10 meses. Algunos interpretan que son 12 meses, ¿no? La fiscalía aquí pidió la requisitoria de elevación a juicio después que nosotros le hicimos saber al juez que el plazo de investigación estaba vencido. Claro. O sea, y por ende pedimos el sobreseimiento. Elevaron esa resolución está apelada a la Suprema Corte de Justicia. O sea que elevaron la requisitoria a juicio frente a la posibilidad de que se cayera. Claro. Y lo más triste de todo esto es que el juez de garantía omitió todas las observaciones que le hizo la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen y mantuvo y siguió con su postura que ya le había sido revocada. Claro. ¿Se entiende? Porque la Cámara ordenó profundizar la investigación y la investigación no se profundizó nunca. ¿Se entiende? Entonces el juzgado de garantía no puede elevar a juicio una causa que ya su propia resolución fue revocada por el superior, le marcaron un montón de cuestiones de hecho y de derecho, y el juez no puede continuar con su postura. Claro, claro. ¿No? Esa es la crítica que se la hizo la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen, que te lo cuento a vos como se lo conté a todos tus colegas que me han llamado en el día de ayer. La Cámara de Trenquelauquen era la sala de feria de verano. O sea, las salas de feria de verano no resuelven generalmente expedientes porque dice que no tienen tiempo material para hacerlo. Claro. Porque reciben expedientes de Pergamino, de Zárate Campana, de San Nicolás. Entonces están sobrepasados. Entonces te lo devuelven con un despacho que dice no ha habido tiempo material suficiente para entrar al tratamiento. Que se arregle la cámara de origen, claro. Se resuelve se devuelve a la cámara de origen. Acá, revisaron el expediente. Claro. En 5 días resolvieron el expediente. Y lo leyeron, porque vos lees esa resolución. Vos te das cuenta que leyeron el expediente. Claro. Ahora, completo. Doctor, le pregunto, ¿cómo fue el proceso de acompañamiento de Griselda Fase? Porque entiendo que son 3 años y medio, insisto, 3 años y medio acusada de haber matado a tu esposo. Supongo que no debe ser fácil para nadie. Vos imaginate que es como si tuvieras la guillotina a 5 metros, ¿no? Y vos sabés que está el verdugo con la guillotina esperándote para que alguien diga, bueno, pónganle la cabeza y córtensela. Sí. O sea, imagínate, como son los condenados a muerte que los ponen en el pabellón de la muerte y los van corriendo una celda tras otra a medida que van ejecutando los condenados. O sea, imagínate esa situación de una persona que le acusaron del delito más grave que tiene el Código Penal y que podía haber recibido una pena de prisión perpetua y que podía haber pasado como mínimo 35 años presa. Claro. O sea, no fue una situación difícil, fácil de sobrellevar, fue difícil. Y nuestro trabajo fue tratar de acompañarla, más allá de defenderla, ¿no? De defenderla lo mejor que pudimos y que gracias a Dios y al trabajo que hicimos aquí, tanto con mis socios como con todo el personal del estudio, obtuvimos un resultado favorable. Fue beneficioso, sobre todo para ella y para mí fue como si me hubieran sacado 300 kilos de encima de la espalda. Y claro. En el momento que el presidente del jurado el jurado decide declararla no culpable, y yo hacé de cuenta que me levé en el aire. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque la causa tuvo tantos años en los que, como hasta llegar a la resolución, Sí. lo que implica que el señalamiento social, las discusiones familiares, el distanciamiento familiar, porque imagino yo, Griselda Fase no debe haber tenido más
vínculo con la familia de Cañete, que después de todo era su familia política, digamos. Son situaciones muy, muy difíciles, ¿eh? Fue complicado, porque imagínate que la señalaban, que publicaban cosas en las redes sociales, hicieron marcha, y lo más insólito de toda esta situación, yo he ido muy pocas veces a San Pedro. Generalmente quien va es mi socio por algunos otros clientes que tenemos que tenemos ahí. Fue el día siguiente a hablar con un cliente por otro tipo de juicio que tenemos, y siempre comentaban, dice, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Qué sé yo? Que todo el mundo dice que mató al marido. Claro. Y la realidad es que no se pudo, la fiscalía no pudo probar absolutamente nada de lo que dijo. Yo cuando empiezo mi alegato, le digo al jurado, como para distender al jurado, digo, bueno, le digo, luego de que ustedes escucharan todo este cuento fantástico, digno de la autora de Harry Potter, ahora vamos a lo que es concreto, cierto, y se probó acá en el juicio, ¿no? Entonces, de esa manera, yo le hice ver al jurado que todo lo que había venido antes era una fantasía. Y el jurado siempre tiene, me da la sensación a mí en que en los juicios por jurado ciudadano hay un grado de responsabilidad importante, más allá de lo que, digo, al contrario de lo que uno puede pensar a priori, la gente es como muy responsable respecto de pensar que si no hay elementos de prueba suficiente, la persona que tienen enfrente va a pasar, en este caso, como la prisión perpetua, la única pena posible, sí, ¿no? igual, o sea, yo la verdad que una de las directivas del juez era que no se hablara de la pena que se le podía llegar a imponer, ¿no? Eso fue como un acuerdo que hicimos todos, Sí. o sea, que hicimos la fiscalía, la defensa y el juez, más allá de que por alguno tiene ganas de decirlo, pero bueno, yo respeté esa regla de juego, y en ningún momento le dije al jurado, ustedes tienen que pensar que la decisión de ustedes, si ustedes deciden tal cosa, la mujer esta va a ir por perpetuidad a la cárcel. O sea, yo podría haberlos chicaneado de esa manera, pero bueno, yo respeté la regla que se había pactado, y no hice mención en ningún momento a la regla. Después, si los jurados habrán buscado, lo habrán googleado la calificación o no, la verdad que no sé, porque yo traté ni siquiera ni de pasarle cerca a algún jurado cuando hacíamos un cuarto de intermedio. Claro. ¿Me entendés? Ni un cuarto de intermedio. Para que no se genere ninguna suspicacia ni absolutamente nada, cuando bajábamos la escalera del primer piso, estábamos, iban los jurados delante nuestro, nosotros nos quedábamos esperando que el jurado terminara de bajar toda la escalera. Cuando salíamos para el exterior del tribunal, nos fijáramos que no hubiera ninguno dando vuelta, para que nadie dijera absolutamente nada de nada. Lo mismo por parte de la fiscalía, la fiscalía en ningún momento se acercó a ningún jurado ni nada. Eso lo debo decir porque fue exactamente así. O sea que todo fue correcto. Así que bueno, el jurado prestó atención, tomaron nota, escucharon atentamente, no hicieron ningún gesto ni de aprobación, ni de reprobación, ni de nada. La verdad que la responsabilidad civil que tuvieron los jurados fue casi, por decirlo de alguna manera, festejable, ¿no? Porque asumieron el compromiso, la carga civil que la ley les impone, y lo asumieron. Al principio, la gente está como media como regañadiente, la gente se piensa que las partes se van a enterar quién votó de determinada manera y quién no, claro. Y esa deliberación es secreta. Claro. O sea, ni siquiera yo sé cómo votaron cada uno de los jurados, ¿entendés? Lo que se comunica es la definición final. En el caso de culpabilidad,
se va diciendo la cantidad de votos cuando no tiene que ser unánime. Claro. A veces sí, a veces no. Y bueno, y en el caso de Griselda, Griselda en ningún momento se estableció, ella se dirigió al jurado de mala manera o algún testigo, absolutamente nada. Ella cada vez que le quería preguntar a un testigo o le decía a mi socio, me decía a mí, en voz baja, tal cual, le dijo el juez que podía hacer. Y así fue, claro. ese fue el debate. Ella declaró en el juicio. Ella declaró al final, una persona que declaró, estuvo más de una hora declarando, respondió cada una de las preguntas de la Fiscalía, todas las preguntas y repreguntas y repreguntas que la Fiscalía le hacía, a lo cual en algún momento nosotros objetábamos, porque forma parte de nuestro trabajo, y el juez en el 100% de las veces nos dio la razón, tanto a las preguntas que se le hicieron a Griselda como a preguntas inductivas que se le hacían a los testigos. Y bueno, y así fue el desarrollo del debate, con normalidad, no hubo altercado, no hubo inconveniente, los familiares de la víctima se comportaron debidamente, eso también lo tengo que destacar, no hubo ningún problema, yo me crucé con la hermana de la víctima y me trató con mucha cortesía, no tuvimos ningún resquemor ni nada. No hubo ninguna situación de altercado ni nada por el estilo. No, de hecho yo después me crucé con testigos a los que yo critiqué en el alegato, porque forma parte de mi trabajo. Sí. No es un encono personal que yo tengo, porque aparte no los conozco. Claro. Doctor, le pregunto por último, para que la audiencia lo tenga claro, esta situación de declaración de no culpabilidad no tiene posibilidad de apelación. Es irrecurrible. Claro. La declaración de no culpabilidad es irrecurrible. Así lo establece la ley, y bueno, y gracias a Dios terminamos con todo este suplicio al que fue sometida Griselda Fase desde noviembre del 2021 hasta el día 23 de abril. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido este sábado. No hay por qué. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. El doctor Sebastián Félix.